En la Constitución Bolivariana de 1999, Venezuela estableció un poder público descentralizado y democrático, con principios de honestidad y transparencia. Suena perfecto en papel, pero en el complejo petroquímico José Antonio Anzoátegui, todas esas garantías colapsaron. Hoy analizamos cómo una teoría tan sólida puede fallar tan completamente. Hola, mi nombre es Gabriela Anzoátegui y podríamos decir que el Estado existe para tres cosas: el orden, la justicia y el bienestar colectivo. Se materializa a través de un poder público que está dividido en tres ramas: el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, el electoral y el ciudadano, que se controlan mutuamente. Es por esto que la administración pública es la maquinaria que ejecuta esto y se rige por 5 principios. El primero es la honestidad, también tenemos la eficiencia, la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad. Es notable que en el complejo José Antonio Anzoátegui esto no pasó. PDVSA es una administración pública y en donde se debían ejecutar estos 5 principios. No hubo ni honestidad debido a la gran cantidad de fraudes, donde hubo 862 millones de dólares desaparecidos. No hubo ningún tipo de eficiencia debido a que pasaron alrededor de 7 años con la problemática de 20 millones de toneladas. También tenemos que no hubo transparencia, debido a que no hubo ni siquiera supervisión ciudadana. En cuanto a la rendición de cuentas, no hubo explicaciones públicas, o sea que hubo impunidad. Es por esto que decimos que el Estado debe proteger al bienestar colectivo. Sin embargo, en el complejo José Antonio Anzoátegui no existió esto. Comencemos con la teoría. Montesquieu enseñó que para evitar la tiranía, el poder debe dividirse. Venezuela implementó esto con 5 ramas: el ejecutivo, con PDVSA, el legislativo, el judicial, el ciudadano, encargado de auditar, y el electoral. La regla es clara: cada rama controla a las otras, ninguna actúa sin supervisión. Sin embargo, en el complejo José Antonio Anzoátegui, el fraude de 862 millones de dólares debió detectarse automáticamente, pero no fue así. El Ejecutivo, a través de PDVSA, no usó sus controles internos. El poder ciudadano fracasó en auditar y bloquear la transacción. El judicial no procesó a nadie y el legislativo no investigó. El resultado: un colapso institucional total. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 127, establece que el Estado garantiza que la población se desenvuelva en un ambiente de vida digno y adecuado para todos. Este es un territorio. El territorio es un área geográfica bajo control, posesión o administración de una persona, comunidad, organización o el Estado. Aquí vemos en el caso del complejo José Antonio Anzoátegui que este opera en el territorio nacional, estadal venezolano, específicamente en las localidades de Barcelona y Puerto Espíritu del Estado Anzoátegui. Aquí el Estado es custodio, no dueño, y PDVSA es la institución del Estado que opera en este territorio, por supuesto, bajo una responsabilidad estatal. Podemos observar en el caso que genera 15.000 toneladas de coque, que es un subproducto muy tóxico que amenaza a la salud de las personas y la biodiversidad. También genera otras sustancias como el ácido sulfurhídrico, que es un gas tóxico que genera una importante contaminación ambiental y causa problemas respiratorios, entre otros, en las personas de las comunidades cercanas. Entonces, en este sentido, PDVSA ha admitido en el año 2013 que efectivamente emiten contaminantes por encima de las normas permitidas. Sin embargo, ¿dónde está la responsabilidad? ¿Dónde está la acción del Estado respecto a esta situación? ¿Las comunidades fueron informadas a los riesgos que están expuestos? La respuesta es que pareciera que no. Por tanto, el Estado abandonó o dejó de cumplir el deber fundamental de asegurar que las personas estén en un ambiente digno, seguro y adecuado para todas las personas. La honestidad significa actuación ética, sin fraude, y en donde los servidores públicos responden por la integridad. En el fraude del complejo José Antonio Anzoátegui hubo un coque acumulado de 20 millones de toneladas, un precio de mercado internacional de $50 por tonelada, dando un valor real de $1.000 millones. Hubo un contrato de desalojo de valores ubicados de 138 millones de dólares, una pérdida nacional de 862 millones de dólares. Esto fue adjudicatorio a Mailor Trading, que es una propiedad de Wilmer Ruperti. Una semana antes de la licitación, medios reportan que se financió una defensa de los sobrinos presidenciales. Esta acción solo puede ocurrir con complicidad deliberada. No es un error contable, es corrupción administrativa. Por otro lado, decimos que la eficiencia significa cumplir objetivos con recursos óptimos. Como dijimos anteriormente, existió una ineficiencia en el complejo José Antonio Anzoátegui. El problema fue que el 3 de enero del 2009 hubo un incendio que destruyó una banda transportadora de coque en la terminal de embarque. La solución teórica hubiera sido reparar la banda de 6 a 12 meses, reanudar la exportación, resolver con 50 millones de dólares. Pero la solución real fue, 7 años de acumulación sin solución. Del 2014 al 2016, el coque se apila hasta 60 metros de altura en patios descubiertos, la lluvia va a contaminar el agua, viento esparce partículas tóxicas. En el 2016 deciden licitación de desalojo que se convierte en fraude, dando como resultado un problema de 50 millones de dólares que se convierte en una pérdida de 862 millones de dólares. Por otro lado, tenemos la transparencia y la rendición de cuentas. Esto significa decisiones políticamente justificables. Ciudadanos pueden fiscalizar. En el complejo José Antonio Anzoátegui, ¿fue pública la licitación? Técnicamente sí, en portal PDVSA. ¿Fue transparente? No. El cálculo del valor real fue cómo llegaron a 138 millones. Nunca fue explícitamente público.
El proceso de selección de Meryl Trading fue opaco y las conexiones políticas fueron ocultadas. ¿Hubo rendición de cuentas? No. Ningún funcionario explicó públicamente por qué se perdieron 862 millones de dólares. Ninguno fue juzgado. La teoría dice que transparencia protege contra fraude. En el complejo José Antonio Anzoátegui se demuestra que sin transparencia real, el fraude prospera. Hablemos ahora de la teoría federal. Según la Constitución, Venezuela no es centralista, es federal. Las decisiones deben tomarse lo más cerca posible del ciudadano afectado a través del poder municipal. Como el complejo está ubicado entre Barcelona y Puerto Píritu, la teoría dictaba que los alcaldes debían autorizar, la Contraloría Municipal supervisar y los ciudadanos participar. Pero la realidad fue otra. PDVSA ignoró a los alcaldes, marginó a los ciudadanos y el monitoreo ambiental fue inexistente. Actuaron como una estructura puramente centralista, violando por completo el modelo federal. En el artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos dice que todos tenemos derechos a participar en asuntos públicos, directa o por representantes elegidos. En este caso, ¿qué significa la participación? Pues el ser informado de las decisiones públicas que se afectan, el ser consultado, el poder opinar en distintos espacios y ser escuchado, y el poder tomar una decisión que vaya en beneficio de la salud y el bienestar de todas las personas. En el complejo José Antonio Anzoátegui, desde el año 2006, se han acumulado toneladas de coque tóxico y las poblaciones cercanas han desarrollado afectaciones de salud. Entonces, aquí podemos decir que ese derecho fundamental de la participación fue vulnerado. Y estas comunidades probablemente se enteraron o pudieron percibir la contaminación por los síntomas que manifestaban todos ellos en cuanto a su salud, pero no por una información oficial. Entonces, aquí podemos ver, una vez más, que la teoría de la participación fue totalmente ignorada y que los derechos de estas comunidades están siendo o fueron vulnerados. Las localidades Puerto Píritu y Barcelona están sometidas a grandes riesgos ambientales que afectan la salud de las personas y las comunidades y también de la biodiversidad que ahí se encuentra. Además, tampoco se ha dado información oportuna, clara, transparente acerca de los riesgos ambientales que están siendo generados por el complejo José Antonio Anzoátegui. Aquí las comunidades desconocen toda esta información, cuando es fundamental, vital para estas personas que conforman estas mismas. Aquí podemos observar una vez más que existe una cadena de vulneración de derechos. La Contraloría General de la República audita todos los gastos públicos. Su función es detectar y sancionar irregularidades financieras. En el complejo José Antonio Anzoátegui, una transacción de 138 millones de dólares, cuando el valor real era 1.000 millones de dólares, debía activar alarmas automáticas. El auditor interno, ¿por qué se contrató el desalojo por 138 millones, cuando bien vale 10 veces más? El contador debió decir, ¿dónde está la justificación de este valor? La Contraloría debió decir, ¿cómo permitieron esta transacción? La respuesta factual es, nadie hizo nada. Cuando todos los controles fallan simultáneamente, no es negligencia, es captura institucional. Los auditores estaban comprometidos todos, o sea, vendidos. Además de los controles internos, existen los externos. La Fiscalía para investigar, la Asamblea Nacional para exigir cuentas al Ejecutivo y la prensa o sociedad civil para alertar. En nuestro caso, todos colapsaron. Ni la Fiscalía actuó, ni la Asamblea investigó, ni la prensa pudo hacer un seguimiento sostenido. ¿Por qué? Porque, psicológicamente, ante una institución tóxica y corrupta, la presión para no investigar es automática. Se forma una cultura del silencio donde nadie denuncia porque el costo personal y político es demasiado alto. Este colapso externo es el más grave de todos. Desde la Contaduría Pública, la teoría dice que los recursos públicos se administran con honestidad, eficiencia y transparencia. En el complejo José Antonio Anzoátegui pasó todo lo opuesto. Se manifestó la corrupción, hubo ineficiencia y hubo opacidad, o sea que hubieron decisiones sin supervisión. En conclusión, el fraude fue estructural, no accidental, requirió colusión en múltiples niveles y nadie fue responsabilizado. Para cerrar, y viéndolo desde la psicología organizacional, la teoría establecía 5 ramas independientes supervisándose mutuamente para evitar abusos. En el complejo, todas las ramas fallaron a la vez, los controles desaparecieron y un liderazgo corrupto se propagó sin resistencia. En conclusión, la institución fue capturada por intereses privados, su cultura organizacional pasó de servir al público a enriquecerse personalmente. Se debe facilitar o catalizar el desarrollo de las capacidades y auspiciar su fortalecimiento para poder producir recursos que conlleven o que permitan generar los cambios sociales deseados en su mismo entorno. La meta es que los actores sociales y las comunidades sean capaces de tomar decisiones, controlar sus propias acciones y ser responsables de las consecuencias. En este sentido, podemos observar finalmente que el Estado ha vulnerado estos derechos fundamentales y que PDVSA y el complejo José Antonio Anzoátegui tampoco han sido responsables en cuanto al manejo de esta situación. La pregunta central no es ¿por qué la teoría es buena? La pregunta es ¿cómo elegimos implementarla? El complejo José Antonio Anzoátegui muestra qué pasa cuando se elige no hacerlo. Muchas gracias.